Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Oscar Díaz, soy el chair del Comité de Bienes Raíces y Construcción. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, AES Panamá, Chevron, First Quantum Cobre Panamá, Johnson Johnson, y a los patrocinadores Gold, Ricardo Pérez, Vivank, Argos, Global Bank y 3M. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quería recordarles un poco la visión del webinar del Comité de Bienes Raíces de Construcción de lo que fue este año. Y nuestra meta era llevarlos durante el proceso escalonado de lo que es elegir, invertir, diseñar, construir y mantener nuestros inmuebles respaldados por buenas prácticas y estándares internacionales. Hace 2 semanas conversamos con el ingeniero Manuel Medina, quien nos habló sobre la estrategia del Facility Management y su impacto en los desarrollos inmobiliarios. Y hoy, para cerrar nuestro año 2022 y 2023, tenemos el honor de contar con Laura Morales, quien nos hablará del tema de inmueble a hogar, el marketing de experiencias en la venta y alquiler de bienes raíces. Y el tema cae al punto para cerrar el año, ya que siempre indicamos que las decisiones de cada uno de nuestros pasos, desde la parte de elegir, invertir, diseñar y construir, lo hacíamos siempre centrándonos en la persona. Laura es gerente de Buenaventura Rentals en Grupo Verde Azul. Estudió neurociencia, biología del comportamiento y psicología en Emory University. Entró a Grupo Verde Azul en el departamento de marketing de bienes raíces, un rol que se fue transformando a medida que iban cambiando las necesidades de la empresa. Hoy en día, Laura lidera Buenaventura Rentals, una empresa de administración y promoción de propiedades que nació como respuesta a las necesidades tanto de propietarios como de quienes desean visitar Buenaventura. Antes de dar la palabra a Laura, quería recordar brevemente la logística. La exposición será aproximadamente 30 minutos y al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas. En caso de que tengan una pregunta, pueden hacerla vía chat y les daremos espacio al final para eso. Laura, ahora sí, gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos, un placer conocerlos. Déjenme tratar de presentar aquí. A ver. ¿Me confirman si lo pueden ver? Lo confirmado, lo logramos ver. Sí, ok. Bueno, yo soy Laura Morales, un placer saludarlos a todos. Como bien Oscar dijo, yo estudié neurociencia, psicología y biología del comportamiento en Emory University y podrán imaginarse por qué he quedado en Buenaventura manejando los alquileres. Y realmente yo estudiando me fui dando cuenta que pensar en el cerebro era pensar en cualquier persona. Entonces ya una vez que nos vamos relacionando con la persona y la entendemos mejor, por supuesto que también no solamente le podemos vender mejor, sino que le podemos vender cosas que sean más de su uso y que en verdad valgan más la pena. Entonces por ahí me fui interesando en el marketing tradicional. Entré a Grupo Verde Azul porque realmente las bienes raíces me gustaban mucho como una decisión alargada que se podía estudiar a profundidad. Y bueno, ahí terminé como en innovación y terminé de gerente de Buenaventura Rentals. Y hoy les quiero presentar un poquito de lo que yo he ido como integrando de información tanto de psicología y neurocientífica como la información que veo en bienes raíces. Y aquí quiero destacar esta foto, que es pues el famoso White Picket Fence o la cerca blanca, que era como el símbolo del sueño americano. Y esta foto en particular me gusta porque está la bicicleta, está el White Picket Fence y la foto, sin mostrar una propiedad, cuenta una historia de que probablemente en esta casa vive una familia y si están montando bicicleta es porque participan de la comunidad y viven en un lugar donde se puede montar bicicleta, que sea más seguro. Entonces ya solamente con esta foto, que lo que trata de contar es un relato de una experiencia, podemos empezar a imaginarnos las vidas de las personas
que pudiesen estar viviendo en esa casa. Entonces ya nos empezamos a relacionar más, porque solo con una bicicleta damos el toque humano. Entonces, aquí volviendo un poco al tema de entender los cerebros, yo creo que muchas veces el marketing puede pecar en tratar a las personas a un nivel, digamos, como de menor inteligencia de la que en verdad esas personas manejan. Nosotros como marketers tenemos que respetar que cada persona, pues, no solamente es un ser humano completo, complejo, holístico, que viene con sus propias traumas, con sus propios sesgos, con sus propias ideas, pero también pensar que son personas con altos estándares, con altos niveles de exigencias para lo que los satisfacen y que en verdad no podemos, o sea, nada del neuromarketing o de toda esta nueva onda de integrar la ciencia del comportamiento a lo que es el mercadeo es para aprovecharse de las personas y digamos como que tratar de que paguen más por algo que vale menos, nada así. Muy por el contrario, yo he encontrado que el neuromarketing y lo que es el estudio como del comportamiento de las personas, lo que te hace es respetar más a esa persona y entenderla más a fondo. Entonces, este es el cerebro triuno de Paul MacLean, que él lo que dice es que hay como una jerarquía en el cerebro de las necesidades que nosotros tenemos y de su evolución. Entonces, lo que esto dice es que el cerebro en su parte más basal, o sea, digamos, por acá abajo, como adentro del cuello, es un cerebro reptiliano, que entonces solamente responde a fight or flight. Está como en ese modo alerta o no alerta. De ahí pasamos al cerebro mamífero. El cerebro mamífero es donde está el sistema límbico, donde nosotros sentimos nuestras emociones y tomamos nuestras decisiones, que eso es muy importante entender que son las emociones que toman las decisiones. Y después llegamos al cerebro humano, que ya es lo más desarrollado en la evolución y es lo que nos permite calcular y planear y organizar, pero realmente uno toma las decisiones con el cerebro mamífero en el sistema límbico y después justifica las decisiones que toma con la inteligencia acumulada en el cerebro humano o la corteza prefrontal, que es como lo más avanzado en evolución. De ahí también podemos entender como las necesidades o la jerarquía a través de la pirámide de Maslow, que habla de la jerarquía de necesidades conductuales que tenemos. Entonces, obviamente, siempre vamos a empezar acá abajo. Necesitamos aire, agua, comida, refugio, sueño, protección del ambiente y reproducirnos. Esas son como que nuestras necesidades básicas, las que debemos empezar a cumplir para vivir una vida plena, y de ahí podemos empezar a cumplir las de la segunda fase de la pirámide, que son las necesidades de seguridad, de sentirse incluido, seguro, tener empleo, participar en la comunidad, tener salud, recursos, ese tipo de cosas. Y aquí, por ejemplo, entra tener propiedad, que ya a nosotros en bienes raíces obviamente nos empieza a interesar. Aquí desde el refugio cambia a ser una propiedad, que entonces cambia realmente a ser un hogar cuando entramos a verlo de una faceta más avanzada de las necesidades que tienen los seres humanos. Entonces ya si entramos aquí en el amor y el entendimiento, la amistad, tener intimidad, tener una familia, tener un sentido de conexión, ya son cosas un poco más abstractas, pero no se pierden los productos que igual pueden brindar estas emociones a una persona. Y mucha gente busca los productos precisamente para sentir estas emociones. De ahí pasamos a la estima, que ya entonces es la propia mirada o el estatus que uno tiene y cómo puede ir desarrollando eso, en la libertad que tiene, cuánto lo reconocen, cuánta autoestima tiene. Y de ahí pasamos a un nivel que lo que Maslow decía era que no todas las personas llegaban a la autorrealización, que es como convertirse en lo más que uno puede ser. Pero entonces, si vemos esto como una pirámide para ayudarnos a nosotros en nuestro mercadeo según las necesidades que vemos en nuestros clientes,
vamos entendiendo aquí que, por ejemplo, si una persona tiene hambre, no es el mejor momento para hablarle de su empleo, porque su necesidad más básica va a ir primero y eso nos va a estar robando atención de lo que nosotros queremos vender. Por lo que es muy importante, si ya nosotros encontramos el nicho de la necesidad que estamos cubriendo, por ejemplo, la comunidad se crea aquí como entre la autoestima y el amor y la comprensión y la comunidad. Aquí se crea como una comunidad a la que las personas quieren pertenecer, porque no solamente me da la seguridad de una comunidad, también me puede dar el estatus, también puedo ser más de lo que yo quiero ser a través de esta compra. Pero ahí siempre tenemos que poder echar para atrás y ver qué otras cosas tienen que ser cumplidas. Que eso yo creo que es la enseñanza que más nos deja tanto el cerebro triuno de Paul MacLean como la pirámide de necesidades de Maslow, que es siempre hay algunas necesidades que tienen que ser cubiertas antes que otras. Entonces, en nuestro mercadeo y en nuestra manera de plantear los productos, no podemos olvidar que hay ciertas necesidades básicas que tienen que ser saciadas antes de que la persona pueda empezar a buscar otras cosas. Y aquí volvemos a lo de que las decisiones son emocionales. Esto que ven aquí es el sistema límbico, que también puede ser como el cerebro mamífero del que hablaba Paul MacLean. Pero aquí es donde tomamos las decisiones. Todas las decisiones de compra son tomadas emocionalmente, no son tomadas racionalmente, que es algo que en verdad vivimos en una sociedad que aclama mucho que hay que tomar decisiones racionales, pero eso se basa en un mal entendimiento básico de cómo funcionan las decisiones y de cómo se toman las decisiones. Esto hay todo un campo que lo estudia, que se llama la neuroeconomía, que es la ciencia de la toma de decisiones y cómo en verdad se basa en nuestra emoción. ¿Qué puede hacer la información para cambiar nuestra decisión? Puede cambiar nuestra emoción, pero siempre vamos a llegar al mismo punto. Y la decisión, al final, siempre se basa en querer sentir más o menos de una emoción. Toda la venta, todo lo que la gente gasta dinero para cambiar cómo se siente. Entonces eso es algo que nunca se nos puede olvidar en todo esto que desde vender zapatillas hasta vender una casa, todas esas decisiones van a ser tomadas por el sistema emocional. Entonces no podemos perder de vista lo que yo defino como una experiencia que realmente es el punto de contacto que tiene un humano con nuestro producto. Entonces, esas experiencias que son ese punto de contacto, lo que nosotros queremos es que traigan una emoción. Entonces, aquí este es una rueda de las emociones y esto pueden encontrar muchas diferentes versiones, pero realmente nosotros tenemos que referirnos a esto durante la creación de un producto, durante la planeación de la estrategia para su mercadeo y durante la creación de los servicios para su uso. Siempre tenemos que volver a qué es lo que queremos que la gente sienta más o que la gente sienta menos. Por ejemplo, aquí que empieza el terror, el miedo, la aprensión. Si queremos que las personas sientan menos de esto, siempre tenemos que ir pensando en que lo que queremos es reducir esta emoción para de repente aumentar la de admiración, confianza y aceptación. Pero al final siempre tenemos que volver a que lo que le estamos vendiendo a la persona es la experiencia dentro de su cerebro. Todo el mundo actúa desde su perspectiva y realmente hay una frase que a mí me gusta mucho que uno vive en el mapa y no en el territorio, porque tu cerebro está registrando todo como si fuera un mapa de lo que realmente está ahí. Pero todo lo demás que está en ese mapa va a estar afectando cómo esa persona vive esa experiencia. Entonces, nuestra meta final debe ser que las personas se sientan de una manera al consumir nuestro producto, porque es lo único que va a mantener a las personas siendo nuestros clientes. Si las personas en algún momento dejaran de sentirse bien al consumir nuestros productos, van a dejar de consumir nuestros productos. Ya ahí no importa que se mantenga la calidad, no importa las estrategias de mercadeo, porque
estamos perdiendo de vista ese impacto humano que tenemos en las personas. Entonces, para entender qué es lo que las personas quieren sentir más o de qué quieren sentir menos, tenemos que entender muy bien qué está buscando nuestro cliente. Por eso la parte más comprensiva del desarrollo de un producto tiene que ser identificar cuál es el nicho emocional de los clientes que queremos buscar y qué podemos hacer nosotros para seguir aumentando el impacto emocional que puede tener nuestro producto. Entonces, nuestro producto nos puede llevar a que la persona o el cliente interactúe con nuestro producto, que crea una experiencia que entonces a la persona le produce una emoción. Aquí nosotros, como el vendedor, el promotor, el creador del producto, el diseñador, todas estas cosas, podemos tener impacto en el producto en sí, en el diseño del producto como tal, y podemos tener impacto en las experiencias, digamos, brindando servicios que puedan facilitar el uso del producto, pero no podemos controlar cómo la persona se va a sentir cuando esté utilizando nuestro producto. Eso significa que tenemos que invertir todo nuestro esfuerzo en la creación del producto y en brindar la mejor experiencia que se pueda para evocar las emociones que estamos buscando evocar. Entonces, esto para mí es la diferencia de pensar en experiencia como neurocientífica y tratar de pensarla como una persona que hace mercadeo, porque el mercadeo de experiencias se ha definido mucho como, digamos, estos eventos que son un poco complicados o son una oportunidad, por supuesto, para los clientes ver el producto, pero también yo creo que se ha puesto un poco más sofisticado de lo que realmente tendría que ser. El mercadeo de experiencias no es más que permitirle a la persona sentir por sí mismo qué es lo que nuestro producto evocaría en esa persona. Entonces, yo creo que el mercadeo de experiencias poco a poco se va a ir integrando más al mercadeo tradicional, porque tenemos que darle a la gente una prueba, así sea que tenemos un espacio que no está listo y las personas no se pudiesen hospedar en nuestras propiedades, digamos, tenemos que poder crearles una experiencia, así sea imaginaria, que los haga sentir como nosotros queremos que se sientan. Entonces, ¿cómo se ve esto en bienes raíces? Porque obviamente todo lo que he estado hablando se puede aplicar básicamente a todos los productos. Al final, de nuevo, entender cerebros es entender personas y entender sus necesidades. Entonces, eso nos permite diseñar productos que están mucho más curados para hacer una solución para el cliente que estamos viendo. Entonces, podemos implementar todo lo que entendemos del marketing emocional, del neuromarketing, en todos los puntos de creación y venta del producto. Esto lo podemos hacer en bienes raíces a través de, por ejemplo, la creación de productos cónsonos con las necesidades reales, que ya fuera el pedazo de diseño del producto, el uso del lenguaje sensorial en el mercadeo, que nos puede ayudar a ubicar a una persona en un lugar donde esa persona no está, y la implementación de servicios que puedan reducir la fricción del uso del producto que estamos vendiendo. Entonces, ¿cómo se ve cada uno de esos? La creación de productos cónsonos con necesidades reales. Para lograr hacer esto, tenemos que estar en contacto constante con nuestros clientes, con las comunidades, entender lo que se necesita y entender qué puede estar provocando una emoción no deseada. Por ejemplo, este ejemplo de un parque es un parque que se construyó a petición de las personas que vivían en un edificio porque no tenían un lugar donde tener a sus niños durante la pandemia. Entonces, este parquecito se creó a punta de una necesidad muy puntual, o sea, nació de los clientes solicitándolo, pero realmente podemos encontrar que si hacemos el ejercicio de irnos a qué emoción estaba tratando de sentir esa persona persona quería sentir una comunidad para su hijo, donde pudiera jugar con otros niños y de repente no estar pensando en la pandemia, querían algo de paz y tranquilidad.
sentir menos miedo, menos terror. Entonces, todo lo que creemos lo podemos volver a qué necesidad básica esto está saciando. Y siempre que, o sea, si estamos en un nivel de la pirámide de Maslow o de alguna de estas otras jerarquías de necesidades, si vemos que no podemos saciar un punto, lo más fácil es echar un paso para atrás y ver, ok, pero esta gente tienen sed, tienen hambre, tienen sueño, ¿qué está pasando? Y muchas veces se nos olvida, los que son papás podrán imaginarse que a veces cuando los niños están cansados y dicen que no están cansados, pero están súper amargados, nosotros también funcionamos igual, nada más que les ponemos más capas de pensamiento y más capas de sofisticación encima y pensamos que no, es que estamos teniendo un mal día porque la bolsa y no sé qué, pero en verdad no, en verdad nada más tenemos sueño y estamos cansados. Entonces, eso nos funciona hasta para nuestra propia salud mental, poder ubicarnos en dónde estamos en la jerarquía de necesidades. Además de esto, nosotros podemos prevenir y prever las necesidades de las personas a través del estudio de la ciencia del comportamiento. Entonces, si vemos que las personas, por ejemplo, tienen sesgos, que los sesgos conductuales son, bueno, una serie de como inclinaciones que tiene el cerebro ya wired, básicamente, que te pueden hacer más probable que pienses de una manera que de otra. Entonces, mientras más podamos entender algunas de esas tendencias conductuales, más podamos entender qué es lo que las personas necesitan. Y mientras más creemos comunidad, más vamos a entender que la comunidad se mueve como un ente sociológico y entonces podemos atender mejor las necesidades de esa comunidad. Y aquí identificar el nicho de emociones que nuestro producto ofrece a nuestros clientes. Esta creación de este parque, por ejemplo, no tuviera sentido si no hubiera niños en el edificio, si no estamos entendiendo que tenemos papás que están preocupados por el bienestar de sus hijos y pensamos que de repente la inversión en un parque fuera mejor en otra cosa. Tenemos que todo depende del cliente y de quién es la persona que está viviendo ahí y sobre todo quién es la persona que quiere llamar eso su hogar, porque muchas veces los que somos desarrolladores o los que estamos del lado de los promotores, sí podemos desconectarnos un poco de la humanidad de cada persona tratando de construir un hogar con su familia dentro del inmueble que nosotros estamos vendiendo. Entonces, aquí vemos cómo el producto desde su creación tiene que buscar evocar una emoción particular. Entonces, aquí en un par de ejemplos de diseños que han sido pensados a través de la ciencia del comportamiento y la ciencia conductual. Aquí, por ejemplo, podemos ver las oficinas de Google en Dublín, donde el mismo diseño de todas las oficinas trata de evocar el optimismo, la creatividad, trata de tener colores vibrantes, ser como juguetón, porque eso es lo que ellos quieren transmitir a las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, está un centro médico de Rush University en Chicago, donde tienen este tipo de vitrales, donde entra mucha luz natural, entran muchas plantas, y toda la idea es brindarle serenidad a los pacientes que pueden estar pasando por un tiempo muy estresante y que también tenemos data de que, bueno, esta exposición a los elementos naturales puede ayudar mucho en una recuperación. Entonces eso también se amarra con la salud. Y por ejemplo, aquí, este es un dormitorio estudiantil en University of Arizona, que lo que trata es como de simular las paredes del desierto y trata de traer como la naturaleza adentro del dormitorio para lograr crear una comunidad más orgánica. Entonces, la idea es que las personas se sientan en confianza, que las personas puedan socializar en un espacio que está afuera, pero es seguro para los estudiantes de una universidad. De aquí pasamos al uso del lenguaje sensorial. La razón por la que puse esta foto es porque yo personalmente, que trabajé en el mercadeo de la comunidad de playa y ahora trabajo en la promoción de los alquileres, he usado mucho el ejemplo de siente la arena en tus pies o
the sand between your toes. Esa imagen para mí es muy poderosa, porque todos probablemente hemos sentido la arena en nuestros pies, así que todos podemos asignarnos directamente qué se siente eso. Entonces, esto puede ser una playa hermosa, como puede de repente no ser la playa más espectacular, pero lo que yo te estoy mostrando es tu experiencia en la playa. Entonces ya ahí, al meter una persona humana, aunque sea en una foto de stock, lo pasamos de un producto a una experiencia. Y ahora yo te estoy retratando cómo tú te pudieses estar sintiendo si fueses tú el que está tomando la foto. Entonces eso, aunque es un poco básico, nos ayuda mucho a entender cómo podemos localizar a una persona dentro como de la fantasía que estamos vendiendo. La programación neurolingüística es una corriente un poco pseudocientífica ahorita mismo, pero se está usando mucho en el mercadeo. Y básicamente la programación neurolingüística es tener mucho cuidado con las palabras que uno usa y usar palabras que entran directamente a donde nosotros queremos que entren. Por ejemplo, el lenguaje sensorial es clave, o si en algún comercial o algún tema de mercadeo les están hablando y usan la palabra imagina que estás, imagina que eres, imagínate manejando este carro, están usando programación neurolingüística, porque toda la idea es desplazarte a ti, el oyente, la persona que está escuchando esta estrategia, es desplazarte del lugar donde tú estás actualmente a un lugar mental donde yo te puedo vender más fácilmente el producto porque ya tú te imaginas utilizando este producto. Se aprovecha para delinear las fricciones que se alivian con nuestro producto. A mí, mi ejemplo favorito de esto es los infomerciales. Yo no sé si recuerdan en TV Offer cuando la gente trataba de abrir un huevo, digamos, y resulta ser que abrir un huevo era como la tarea más difícil de la cocina y la gente rompe miles de huevos y no lo hace bien y no sé qué. Y entonces te muestran de repente esta herramienta súper fácil de usar. Eso es muy a propósito de tratar de evocar la frustración que uno siente cuando no está pudiendo resolver algo y entonces presentarte el producto que viene a salvarte la vida en ese momento, cuando tú estás sintiendo esa frustración. Porque realmente si yo no puedo mostrarte cómo fuera tu vida sin mi producto y lo tanto que mi producto te va a hacer la vida más fácil, no logro como cerrar ese loop de dopamina que te va a traer placer y satisfacción al usar el producto. Entonces ahí también tenemos que entender nuestros productos como alivio de fricciones, realmente. Y hay un ejemplo que a mí me gusta usar mucho, que es que la gente no compra un taladro, la gente compra un hueco en la pared. Entonces, ¿qué solución brinda tu producto y cómo podemos aliviar la frustración de las personas? Una vez tenemos identificada cuál es la frustración, a través del lenguaje sensorial es mucho más fácil comunicar que estas cosas pasan. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en la administración de propiedades, una de las maneras más fáciles de nosotros entrar a nuestros clientes, los propietarios que quieren poner su propiedad en administración, es entrar con la frustración que sienten las personas cuando llegan a su casa de playa y nada sirve. Entonces, una vez tú pones a la persona y desplazas a la persona a estar llegando a su casa en Buenaventura, donde tienen un mes sin ir, entonces no han revisado la nevera, no nada, y de repente llegan y se van encontrando problema tras problema, ya eso va creando una reacción emocional que crea demasiada saliencia de la memoria. Entonces, uno ya ni quiere ir a la playa, porque entonces yo voy y encuentro problema tras problema. Entonces, mi servicio es aliviar todas esas fricciones y permitirte que tú de nuevo tengas el producto que soñabas, que es una casa en la playa sin problemas. En bienes raíces es particularmente importante poder ubicar al cliente en el espacio que estamos ofreciendo con la emoción que nosotros queremos que sienta, porque muchas veces no vamos a tener la posibilidad de llevar a la persona al lugar donde lo queremos y ahí brindarle esa experiencia. Entonces,
el mercadeo de experiencias, dentro de todo, tenemos que abrirle espacio como a la creatividad y la imaginación para que las personas puedan tener este tipo de experiencias como imaginarias. Esto de apelar a los sentidos no es nada nuevo en el mercadeo de bienes raíces. Uno de los trucos más viejos que había escuchado, y esto fue antes de empezar a trabajar en algo relacionado con estos, era el tema de cocinar galletas o hornear galletas frescas cuando haces un open house, porque eso no solamente es un olor agradable, sino que hace que las personas se puedan empezar a ubicar en esa casa horneando esas galletas. O sea, es un olor homey. Y entonces ese tipo de cosas hacen que uno transforme una propiedad a un hogar, por lo menos en su mente, en lo que está en el proceso de compra. Entonces, ya la neurociencia ha probado que las galletas no es el mejor olor para tener en la casa, pero esto es un ejemplo de que la programación neurolingüística ya se había estado usando aunque no tuviera nombre. Entonces, ahora claro que le podemos poner este label así como pesado y que suena así bien científico, pero en verdad ya por ensayo y error y por ideas creativas estábamos haciendo cosas similares. Y de ahí que esto ya es en el user experience de la persona usando nuestro producto, tenemos que implementar los servicios que puedan reducir la fricción, como el tema de la administración de propiedades, por ejemplo. La administración de propiedades nace para reducir la fricción en el uso de las personas con sus propiedades, tanto en el tema económico como de permitirle a las personas crear un ingreso sobre su inversión, como en el lado del mismo uso de la propiedad como tal, de asegurarte que los electrodomésticos estén funcionando, que los aires enfrían, que vas a tener agua caliente. Mientras más podemos permitirle al usuario una experiencia fluida, más podemos entrar, o sea, si cumplimos todas las necesidades básicas, podemos entrar más al aspecto emocional y darle más como saliencia, que saliencia es como relevancia a las memorias que son bastante emocionales y que sean emocionales positivas, que no sea un tema de llegué y no había parking y no sé qué, y entonces tuve que dar todas las maletas por ahí, me tuve que parquear lejísimos y tuve que caminar. Ya eso, al ser la llegada a la propiedad, tiene mucha saliencia emocional, porque no es ni llegada y ya te encontraste con problemas. Entonces, todas estas son cosas que nosotros podemos implementar para reducir la fricción. Si sabemos que eso va a ser así un tema, porque ya hemos escuchado problemas con esto, ver cuál es la opción de un vale parking, cuál es la opción de tratar de reducir esta fricción, porque si le estamos metiendo tanto esfuerzo a producir emociones buenas o emociones que la persona quiere sentir, no queremos traer emociones que la persona estaba buscando evitar, porque entonces eso va a quedar asociado con nuestro producto. De ahí podemos realmente, una vez ya tenemos más información, podemos empezar a anticipar y a prevenir las molestias más comunes que tienen nuestros clientes, que ya tenemos súper bien identificado, para empezar de antemano a hacer eso. Y de ahí viene esta foto de que, por ejemplo, si yo alquilo una casa, a mí me encanta que la casa tenga piscina, pero yo no quiero llegar a sacar ni una hoja de esa piscina, no quiero limpiar, no quiero tener temas con los filtros, no quiero nada, yo nada más quiero que la piscina le añada a mi experiencia, no quiero que le reste. Entonces, de ahí, de una vez, nosotros, por ejemplo, alquilando en Buenaventura Rentals, tenemos todos estos protocolos impuestos, que si tú vas a alquilar con piscina, alguien pasa justo antes para asegurarse de quitar las hojas, para que tú recibas la piscina lo mejor posible, reduciendo la fricción. Y de ahí, ya cuando uno es el promotor o uno es quien está alquilando, lo mejor que puedes hacer es crear las alianzas con los servicios que tengas cerca, que puedan añadirle al valor o sea, y cambiar el tener una propiedad a usar una propiedad. Entonces, mientras más alianzas de estas podamos tener, digamos, o sea, con los piscineros de la localidad, que entonces nos van a limpiar las piscinas, o que tengamos servicios de jardinería, o este tipo de cosas,
por los que la gente paga y paga una buena cantidad de dinero porque en verdad les resuelve la vida, eso hace que las personas en verdad empiecen a usar más la propiedad, a que verle valor a solamente tenerla ahí desalojada. Y obviamente, mientras las personas usen más las propiedades, más se fomenta la comunidad, más se crean iniciativas dentro de las mismas personas. Y por supuesto que para el promotor o la persona que está encargada de la comunidad, más pueden fomentar eventos, más pueden fomentar el consumo dentro de sus áreas. Entonces, eso es como un win-win-win, porque el cliente se beneficia de que solamente tiene una persona a la que recurrir y esa persona le va a resolver todo. Se beneficia el promotor o el propietario y se beneficia los negocios que estén en la localidad o los servicios que se puedan aliar con ese propietario o esa promotora. Entonces, con el tema de localizar a las personas en el espacio, hay dos opciones: que tengan acceso al espacio o que no tengan acceso al espacio. Esto obviamente depende mucho de dónde estás en el diseño del producto, de si ya hay una comunidad existente. Obviamente mi referente es Buenaventura, que entonces existe una comunidad y sí podemos llevar a las personas ahí. Pero en caso de que no se tuviera acceso, mientras más abstracta las imágenes que se muestran, más le permites a las personas que se imaginen ahí. Es como si tú quisieras escribir unos Mad Libs o unas preguntas de estas que tienen como un fill in the blank, un espacio por llenar, para que tú llenes esos espacios contigo. De nuevo aquí me encanta la idea de que aquí está el white picket fence, solamente se ve una ventana, realmente no se ve una casa, pero mientras menos se vea de la casa, más cada persona se puede imaginar que esa casa es de ellos. Y siempre tenemos que volver al nivel básico de las experiencias que todos buscamos. A veces nos complicamos de sobremanera pensando que la salud mental o que la psicología es como un mundo aparte de nosotros, especialmente cuando estamos en rol de trabajador y de colaborador. Pero en verdad nosotros siempre estamos conectados con qué es lo que los humanos quieren sentir. Todos nos queremos sentir que pertenecemos, que somos importantes y no nos queremos sentir que nadie nos quiere, no nos queremos sentir olvidados, no nos queremos sentir chifiados. Entonces siempre podemos volver a conectar con cuáles son mis necesidades básicas y cómo se traduce eso a la población en general. Y entonces obviamente está la otra opción de sí tener acceso a localizar a las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, si tienes la posibilidad de alquilar una propiedad para fomentar el uso o la venta de las propiedades en la comunidad, algunas de las cosas que yo he aprendido es que quieres que la experiencia del que alquila sea lo más similar a la del propietario posible. Obviamente va a haber algunos beneficios adicionales de comprar, porque pues por eso se hace la distinción de comprar o alquilar. Pero sí quieres que la persona se sienta parte. No, en los alquileres no queremos crear esta cultura de que quien está alquilando es como un ciudadano de segunda clase de la comunidad. Porque mientras más le facilitemos la presencia al inquilino, más ese inquilino se va a querer quedar ahí. Eso es como inevitable. Al principio existía la hipótesis de que, bueno, si realmente le damos menos beneficios a un inquilino, va a querer comprar, entonces mejor, porque así lo volvemos propietario. Pero realmente eso no es así, porque, de nuevo, todas las personas se quieren sentir importantes. Y donde no te están haciendo sentir importante, no vas a ir a gastar más dinero. Al contrario, vas a dejar de gastar dinero porque no te quieres seguir sintiendo así. Entonces tenemos que volver como que a cuál es la necesidad básica humana. Ahí también tenemos que facilitar a través de personal la información necesaria y suficiente para que la persona sienta pertenencia en el lugar. Es decir, darles como los tips and tricks o los mejores secretos o los lugares a los que van los locales es una manera muy fácil de brindar pertenencia y brindar ese sentido de comunidad y como que seguir
subiendo en lo que la pirámide de Maslow dice que necesitamos para vivir una vida plena. Entonces, esto nosotros en Buenaventura Rentals lo hacemos a través de personal que funciona como concierge y brindando información, ya sea en Welcome Kits y teniendo las alianzas con los diferentes comercios, pero esto realmente es lo que Airbnb hizo distinto a todo el mundo, porque Airbnb creó toda esta plataforma y tiene una revista y tiene todo este blog para que las personas puedan vivir las diferentes ciudades como los locales, que es lo que las personas querían, porque se querían sentir que pertenecían. Entonces Airbnb realmente vio una necesidad y pudo proveer no solamente el producto, sino la experiencia al usar el producto que promovía eso. Y además, si van a alquilar, es importante que o ustedes mismos o algún recurso que tengan pueda manejar cualquier incidencia que ocurra durante la estadía, porque uno, eso sí es como el peor recuerdo que se llevan las personas cuando algo sucede que no se puede arreglar de inmediato, y dos, el servicio de arreglar las cosas es más importante que las cosas no pasen, porque hay una persona que de repente quisiera comprar, lo que esa persona se da cuenta es que cuando pasan las cosas hay alguien para atenderlos y alguien como para protegerlos de lo que puede pasar, en vez de como que quedaste tirado. Y estas cosas, aunque nunca queremos que pasen dentro de un alquiler, a veces no funcionan para demostrar pues la fuerza de back office que tenemos. Entonces, dentro de todo también es importante ver esas incidencias como oportunidades de nosotros mostrar todos los servicios que tenemos para reducir la fricción. Entonces, bueno, con eso aquí les dejo mi email si me quieren contactar, y este es mi blog de neurociencia donde hablo más directamente de temas neurocientíficos y de salud mental, y aquí está el website de buenaventurarentals.com donde pueden visitar y ver posibles propiedades, estadías, y también pueden ver un poco de cómo yo he ido implementando esto de lo que les estoy hablando. Laura, muchas gracias por la presentación y por la información. Los invito a que entren al Instagram. Entré ayer un poco para escuchar unos videos y están muy buenos. Laura, bueno, abro el espacio para preguntas y respuestas. Lo que quieran escribir, tengan alguna pregunta, pueden escribir en el chat. Y yo tenía unas consultas, Laura, para abrir un poquito el espacio. Creo que uno de los temas medulares que mencionaste son las emociones y cómo las decisiones de compra son emocionales. Y me gustó mucho lo positivo de lo que es eso, ¿verdad? En vez de verse como algo negativo, las emociones nos dan mucha información, ¿verdad? Estaba tomando este café y se me regó un poco y me puedo frustrar de, ay, la máquina, esta copa está mal diseñada porque tiene la boca muy grande y me cae café o toco aquí y me quemo la mano. Entonces, esas emociones de enojo o felicidad, o lo que sea, me dan información de la necesidad de las personas. Claro, exactamente. Y esas necesidades se traducen entonces en soluciones. Soluciones de diseño, soluciones inmobiliarias, hasta soluciones de procesos administrativos dentro de una empresa. En fin. Mi pregunta hacia ti es, muchas de esas emociones te dan información y te dan data, ¿verdad? Para entonces, de acuerdo a eso, poder diseñar o crear o vender, ¿verdad? Del lado de allá, ¿hay algún proceso de recolección de información, de investigación, de recaudación de qué es lo que están buscando las personas? ¿Cuál es el problema que tienen o cuál es esa necesidad que tienen específicamente dentro del mercado que buscas? Que les ayude a ustedes entonces a vender o mercadear de acuerdo a esa investigación. Bueno, definitivamente las personas pueden como que crear sus propios estudios de mercadeo, de neuromarketing. Por ejemplo, Coca-Cola, las oficinas de Coca-Cola en Atlanta tienen fMRIs. O sea, yo no les puedo
describir lo que es que una empresa tenga una máquina de resonancia magnética funcional para ellos poner a las personas y ver qué está pasando en los cerebros cuando ellos muestran sus comerciales. Entonces, ellos están haciendo el tracking de los ojos, de qué parte están viendo. Uno puede desarrollar todo ese tipo de estudios para su negocio en particular, pero son súper caros. Entonces, eso sí es algo a considerar, que a mí me parece que la mejor manera de empezar a implementar esta ciencia es entendiendo estas necesidades básicas o qué es lo que la gente busca en un nivel bien biológico, y de ahí como que no hay ningún secreto. La mayoría de la ciencia prueba que lo que siempre probamos que estaba bien, uy, perdón, que lo que siempre pensamos que estaba bien en verdad funciona. O sea, o que las personas tienen altas exigencias. Yo no creo que hay, a todas estas conclusiones se pudiese llegar a través de un marketing tradicional con trial and error y nada más ir ensayando y fallando y corrigiendo. Lo que puede hacer el neuromarketing es que te puede ahorrar mucho tiempo y mucha plata. Porque te puedes saltar muchos de esos errores, porque en vez de necesitar que las personas te vayan reportando poco a poco qué es lo que van sintiendo, ya tú te vas basando en otra gente que ha hecho esto o la respuesta que uno se va imaginando. Y por eso menciono lo de que siempre puedes volver a ti, porque aunque no es para venderte a ti, porque ese sí es un error en el que puede caer la gente de mercadeo, es de que tú quisieras sentir más o menos, ¿no? La mayoría de la experiencia humana se parece. Claro. Así, no sé si eso contesta tu pregunta. No, sí, sí. Sí, y me llevaba a quizás cuando logran implementar estas soluciones, ¿verdad? Y luego estas ventas y mercado de acuerdo a estas soluciones, hay una medición detrás luego que nos indique realmente esto funciona o no. O sea, realmente funciona mostrar la foto con la arena entre los dedos o ¿qué mediciones tienen que realmente compruebe de que esta neurociencia inmobiliaria funciona? Claro, ahí, por ejemplo, hay muchas herramientas. Hablé de eye tracking, por ejemplo, lo mencioné antes, pero eye tracking es que ponen una cámara como cerca de tus ojos y tú, mientras estás, digamos, viendo un website, te va tracking por dónde es que tú pasas más tiempo con la mirada, bajo la hipótesis de que ahí es donde estabas prestando más atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay formatos que el neuromarketing dice que son mejores. Por ejemplo, nuestros ojos naturalmente se van moviendo como una F, así. Entonces tú puedes ver que hay ciertos websites que tienen entonces como con un párrafo largo, una foto, un párrafo más corto, otra foto. Y entonces eso ayuda al cerebro a procesar. Entonces, por ejemplo, esto del eye tracking sí se ha visto en las fotos que tienen caras. La gente pasa mucho más tiempo analizando una foto que tiene caras. ¿Qué tiene que preguntar? Tiene caras, o sea, caras de personas. Ok. Ya. Ok. Ok, interesante. En el chat hay hay dos preguntas. Dice, ¿qué tan efectivo es colocar una propiedad en Airbnb con el fin de que a través de la experiencia pueda alquilarse o venderse? Bueno, a nosotros en Grupo Verde Azul nos ha resultado muy buena la posibilidad de alquilar para vender tanto la propiedad como el proyecto en sí, porque obviamente nosotros nos hemos podido aprovechar de propiedades que no están en venta, pero están en alquiler para quizás vender otras propiedades. Pero en verdad permitirle a las personas vivir esa experiencia es lo que va a hacer que se enamoren de ella. A nosotros nos pasaba mucho que es como que, pero trae a la gente a Buenaventura. Ya una vez aquí podemos vender, pero el problema era traerlos allá. Entonces yo sí incentivaría que se alquile la propiedad, pero esto de nuevo sí tiene que ser como con un alquiler de un nivel más sofisticado. Tiene que ser un alquiler que está pensado a brindarle estas experiencias a las personas. Porque, por ejemplo, ahí que veo que de los sesgos inconscientes que pueden aplicar a la venta y el alquiler.
algunos de los sesgos, o por lo menos mi favorito, que es como de hotelería y de bienes raíces realmente, es el tema de las camas blancas. ¿Por qué los hoteles tienen camas blancas? Eso es porque en percepción se ve más fluffy, parece una nube, trae esa imagen a la cabeza y ya uno se va imaginando que la cama va a ser más cómoda. Y si uno se imagina que la cama va a ser más cómoda, la percepción literalmente cambia la cama a ser más cómoda. Ya una vez uno ancla eso como de, ay, esto va a estar bueno, es mucho más probable que la persona lo pase bien. Entonces, eso, por ejemplo, es un consejo que yo le doy a todos mis clientes al momento de publicar su propiedad en Airbnb. Tienes que reemplazar todas tus sábanas por sábanas blancas con duvets que se vean ricos, que dan ganas de meterse. Ese tema de las fotografías es muy importante porque yo a esto le llamo como el principio de las casas que dan alergia en la playa. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están viendo Airbnb, pero que uno de una vez va viendo Airbnb y dije, ahí está alergia. Esto da alergia. O sea, como que ya uno va pensando en cómo se va a sentir adentro de la casa. Nada de las fotos me indica que... Esto se ve como que no está tan limpio, ¿ok? Exactamente. Y es eso, pero es en temas de percepción. Yo hablo mucho con nuestra cuadrilla de limpieza de cómo la propiedad no solamente debe estar limpia, sino sentirse limpia. Y eso lleva todo un proceso de controlar la humedad, de controlar ciertas cosas que en verdad no son factores de limpieza, pero son factores que contribuyen a la percepción. Sí, y aquí bueno, lo puntual para mí es que esa percepción no es falsa. Realmente, cierto, que sea blanca o amarilla la sábana, debe sentirse igual, pero tu cerebro lo siente diferente y por ende duermes mejor. O sea que sí tiene un impacto real, directo, esa percepción. Que Exactamente. Es lo bueno. Y hay algunos otros de los sesgos inconscientes. Por ejemplo, hay un estudio de neuromarketing, que yo creo que es uno de los estudios más famosos, donde pusieron a las personas a tomar vino de una botella, o sea, de varias botellas que ellos les habían dicho que costaban diferentes precios. Entonces empezaban en $5, había una de $20 y había una de $90. Realmente eran la misma botella, nada más le habían dicho a la gente que costaban distinto. Y vieron sus cerebros mientras las personas probaban los diferentes vinos o rangos de precios del mismo vino. Y cuando probaban el vino de $90, el más caro, literalmente sentían más placer en el cerebro. No es que, ay, es que está mejor, porque tú piensas que está mejor porque está más caro. Es que literalmente te sabe mejor porque está más caro. Porque el valor percibido altera el valor absoluto que nosotros percibimos. Entonces, eso, ahí hay muchos sesgos. Si les interesa más ese tema, les recomiendo un libro que se llama Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman, que es de Behavioral Economics, y esto es como que la base de todo Behavioral Economics, los cognitive biases. Pero está, por ejemplo, también uno que se llama Anchoring o anclaje, que es que si yo te doy un precio, yo nada más puedo ir más abajo de él. Porque si yo subo ese precio por alguna razón, yo voy a aparecer, estoy como que te estoy haciendo una ratada, entonces es mejor o anclar en un precio muy alto y dar suficientes descuentos, o siempre evitar anclar por debajo. Pero eso también funciona al revés. El anclaje es el principio del que se agarran las empresas de tarjetas de crédito con los mínimos mensuales. Porque entonces nada más paga este mínimo que ya yo te planteé y yo te voy a seguir sacando intereses de todo lo demás. Claro. Entonces funciona para ambas maneras. Hay que ver cuáles te benefician y cuáles no. Sí. Laura, hablaste un poquito sobre los sentidos. Y me gustó porque en arquitectura nosotros conectamos, yo trato de conectar mucho los sentidos, ¿verdad? No solamente el visual. Mostraste imágenes de, por ejemplo, la universidad en Arizona y otros donde la materialidad de una otra manera te conecta con algún sentido. Desde el olfato, el tacto, ¿verdad? Como yo siento al tocar una manigueta fría de una puerta,
y abrirla hasta la madera o el ladrillo en la pared, ¿verdad? Y inclusive, si a ti te falta un sentido, ¿verdad? O, tienes alguna discapacidad de un sentido, puedes explorar mucho más el otro sentido. Sí. Y eso lo vemos mucho en arquitectura, porque realmente los beneficios son realmente hermosos en la experiencia del espacio construido. Hacia dónde voy es del lado de la neurociencia inmobiliaria o del mercadeo. No sé si nos puedes dar algún ejemplo o cuál sentido, digamos, el que más logran explorar. Y, por ejemplo, creo que mencionaste el tema de los olores. La nariz esencial está conectada con nuestro cerebro, las amígdalas, que de otra manera tienen un impacto en nuestras emociones y en nuestra memoria. Claro. ¿Cómo utilizas eso? O inclusive conocemos los 5 sentidos, pero hay otros sentidos que se están de otra manera descubriendo. Eh, ¿Cómo conectan eso en la parte de mercado y ventas? O si nos dan algún ejemplo. Claro, sí, ahí realmente los neurocientíficos ahora dicen que tenemos entre 8 y 33 sentidos. Así que ya nuestro cuento de los 5 sentidos se ha quedado un poco desactualizado. Pero esa es una pregunta súper interesante, porque imagínate que en Inglaterra, en un museo, contrataron a una neurocientífica para como que mejorar la experiencia de las personas que visitaban el museo. Y en este museo en particular tenían un área como de arte asiático y árabe. Y entonces esta neurocientífica lo que dijo es que teníamos que integrar a los otros sentidos en la experiencia visual. Entonces empezaron a poner música de esos tiempos correspondiente con el arte que estabas viendo. De repente olías incienso, olías mirra, olías este tipo de olores que hubieran podido estar donde la obra estaba originalmente. Entonces, esto crea una experiencia sensorial súper estimulante y entonces una vez sales de la exposición, tenían como estos cuartitos, que es como un cuartito de reset, donde no había nada en las paredes y tenía el mismo propósito que oler café entre perfumes, como volver a resetear la, la visión, ver paredes que están en blanco para entonces entrar a la siguiente exposición. Entonces ahí es como proveer toda la experiencia, estimular todos los sentidos y después dar un break para que la persona pueda cambiar. Claro, eso me Ahí, parece. sí, ahí los neurocientíficos se han estado metiendo mucho más a crear estas experiencias multisensoriales, porque realmente lo puedes hacer de todo, no sé, o sea, están los shows estos de Pink Floyd que se hacen con láser, que lo que trataron de hacer fue integrar visuales a algo auditivo. Entonces, no creo que es tanto tratar de estimular un sentido en particular, sino es estimular todos los que puedas. Ok. Ahí, Laura, la última pregunta que tenía era cuando escuché la presentación, ¿verdad? Y aquí pensando en preguntas, mi mente se fue bastante enfocado en el comprador, ¿verdad? El que está alquilando o comprando. Ahora, los agentes bienes raíces, si hay alguno aquí, tienen de otra manera 2 clientes cuando tienen una propiedad, el comprador, pero también el que la vende o el dueño que la alquila. Eh, y, y quería saber si había algo, quizá las situaciones en donde tú estás es diferente, pero si había alguna diferencia en investigación o en estrategia que se deba usar para los dueños, ¿verdad? Versus para el comprador, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? ¿Cómo ayudo al comprador a entender que realmente puede sentir la arena entre las piernas, entre los pies, pero también al dueño en poder tomar decisiones de alquiler o venta que son de otra manera pueden generar una emoción de estrés o de nerviosismo o de estoy tomando la decisión correcta o no en vender mi propiedad que tanto me costó. Claro, sí, ahí yo creo, o sea, y definitivamente creo que
lo enfoqué un poco más al cliente como para tener un poco de oportunidad de hablar de Claro, sí. tutoriales y de estas campañas, Ujú. pero el mismo principio aplica. ¿Qué tú quieres que tu cliente sienta más? Y un cliente que es un propietario, que no sabe si vender la propiedad, que no sabe si alquilarla, que está ahí como dudoso, tú lo que le quieres fomentar es la confianza. Y eso ahí entonces, ya una vez entras a la neurociencia, o por ejemplo yo de una vez empiezo, que es como que la confianza es la oxitocina, y entonces qué cosas pueden estimular el neurotransmisor de oxitocina para estimular la confianza en ese cliente, que ya una vez tú te ganas esa confianza, si hay algún agente de bienes raíces aquí, sabrá que es mucho más fácil lidiar con un cliente que confía en ti. Y yo Claro. digo, obviamente uno tiene que mantener esa confianza, pero sí hay como trucos neurocientíficos de cómo uno puede ganar mejor confianza. Ok. Oye, Laura, excelente. Muchas gracias por tu tiempo. Quiero que sepas que eres la última speaker de mi año 2022-2023, así que ha sido un honor tenerte a ti. Igual a todos los que nos acompañaron durante este año. Quería también agradecer a nuestros patrocinadores, a ES Panamá, First Quantum, Cobre Panamá, Chevron, Johnson Johnson, y a los patrocinadores Gold, Vivank, Argos, Ricardo Pérez, Global Bank y 3M. Y muchas gracias a todos los que participaron y esperamos verlos en el año, en el liderazgo del año 2023-2024. Muchas gracias, Laura, nuevamente. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Un Pero gusto. Hasta luego.